Una vez más, un cordial saludo para todas las personas que nos siguen en las redes sociales, en la página periodicoeldiario.com, en el Diario TV, en el canal de YouTube, en las demás redes sociales por las cuales nos podemos comunicar y estamos activos permanentemente con los temas que interesan, consideramos nosotros, al departamento de Boyacá y que nos ha permitido en los últimos meses abordar con mayor detención, con pausa, a propósito también de toda esta crisis de la pandemia, y repensar los temas que nos interesan. En el pasado programa dijimos que abordaríamos en este espacio el asunto de el empleo, en la crisis del empleo en Tunja, sí, que es una cosa muy complicada, lo que acaba de publicar el DANE. Seguimos con Pedro Pablo Salas, asesor de diálogo social y paz de la gobernación del departamento, pero para este caso, Pedro Pablo, usted que conoce muy bien la ciudad, por su experiencia en el consejo, por su campaña como candidato a la alcaldía, porque esta ha sido la ciudad y el espacio que usted ha defendido como pocos en la calle por calle de la ciudad, sector por sector de la ciudad. Entonces, pues hombre, lo prometido es deuda. Analicemos el tema de esta debacle que se presenta para la población tunjana, que son las cifras del DANE, el desempleo y los problemas que seguramente se van a acentuar si no los atacamos debidamente, o aún con todas las posibilidades que tengamos va a ser crítica la situación en adelante, la situación del empleo y por supuesto la situación económica y social de la ciudad. ¿Usted cómo la analiza? Bueno, digamos, me parece muy bien, Pedro, muchas gracias por esta invitación, poder compartir una serie de datos muy generales. Primero, el contexto nacional, que es muy fuerte, las estadísticas que acaba de revelar el DANE, donde los niveles de ocupación cayeron al 43%, después de estar más o menos alrededor del 60% antes de la pandemia. Estamos hablando más o menos de 5 millones de nuevos desempleados abril, que es la estadística donde se hace por el DANE, 5 nuevos millones de desempleados. Pero hay allí una cifra que es muy aterradora, que son los inactivos. Los inactivos es una población en edad de trabajar que no lo está haciendo porque decidieron no buscar empleo y por consiguiente el DANE no los coloca como desempleados porque no buscaron empleo, sino que los coloca en el rango de inactivos. Los inactivos en Colombia son 17 millones de colombianos. Esa es la peor cifra, digamos, es donde muestra la debacle terrible de lo que está viviendo el país. Y con la cifra que el 43% de los que figuran como ocupados, Pedro, el 50% de ese 43% está en informalidad, porque los informales son tenidos como una población de ocupados. Allí el DANE no discrimina la informalidad. Y aproximadamente, nosotros estamos hablando en Colombia, que la informalidad se colocó en el rango del 50%, de tal manera que si vamos a hablar de la ocupación formal que hay en Colombia, está en el piso de ocupación de colombianos en este momento. Nosotros ahora vamos a publicar en el diario las estadísticas para Boyacá, digamos, como en términos de pobreza, lo que significa pobreza multidimensional y lo que significa línea de pobreza, que es la caída en la línea de ingresos producto de la crisis que se generó por la pandemia en Boyacá. Hacemos una aproximación, digamos, a cómo queda el mapa del departamento en materia de crecimiento de la línea de miseria, de la línea de pobreza y un retroceso en lo que se venía avanzando en esos indicadores, que hubo unos avances muy importantes en Boyacá, digamos, por las intervenciones que hubo un poco del gobierno de Carlos Amaya. Hubo una recuperación en materia de caída de pobreza multidimensional, especialmente en lo que tiene que ver con línea de ingresos, que es la línea que mide, digamos, un poco los ingresos de los hogares. Eso retrocede en este momento porque los hogares perdieron. Entonces, allí, Pedro, hacemos un ejercicio que seguramente va a ser publicado en el diario, pero en Tunja,
que es una ciudad donde se mide en trimestre, digamos, miden marzo, abril, el último informe recoge abril, mayo y junio y recoge los meses marzo, abril y mayo. Sí. Recoge esos 3 meses, sí. Y entonces pues allí los indicadores aparentemente, digamos, Tunja tiene el rango que es el desempleo nacional, que está en el 20%, pero tomando el último mes de referencia, que es el que acaba de salir, abril, el desempleo es superior al 21%. Es decir, Tunja es una ciudad que tiene un indicador de desempleo más que el mismo promedio nacional, porque la condición económica de Tunja es una ciudad donde vive pues, de 2 hechos muy importantes, que es el sector del comercio, que está muy relacionado con los servicios de automóviles, del comercio minorista, etcétera, y el sector estatal. Nosotros hicimos incluso ya una presentación de cómo se comporta el sector empresarial en Tunja, y mirábamos cómo el 95% es de la micro y familia empresa. Entonces todo ese mercado, digamos, en Tunja quedó arrasado, y es lo que está reflejando para este último entrega del DANE del desempleo en la ciudad, que pues es, digamos, el drama familiar que hoy tenemos en la ciudad. Es una ciudad que se quedó prácticamente sin oportunidades laborales, sin opciones. La solidaridad fue mínima, realmente hubo mucho más pantalla que solidaridad, hay que decirlo. Realmente en Tunja no hubo una verdadera solidaridad. El sur de la ciudad, que es donde se congregan los sectores populares, está pasando unas situaciones de dificultad muy fuertes en materia de desabastecimiento alimentario. Entonces, creemos que el panorama social para ciudades como Tunja es muy difícil en materia de su situación socioeconómica. No vemos muy a corto plazo el sector que vaya a dinamizar la actividad económica en Tunja, digamos. Tunja depende mucho de los ingresos estatales y depende mucho de esa parte, el que se vuelva a reactivar el comercio, la pequeña empresa, la manufactura, poca que hay en Tunja, pero especialmente el sector de la construcción. Entonces, en ese panorama, Pedro, Tunja es una ciudad con indicadores donde la situación social no es la mejor. Esperemos a ver qué hace la administración, pues que, digamos, no ha hecho gala, digamos, de grandes políticas realmente de intervenciones oportunas. Digamos, son mandatarios pues que siguen las líneas un poco de lo que les da el gobierno nacional y de lo que pueden recoger acá, pero en materia de tributos también yo creo que Tunja va a tener un retroceso muy fuerte en materia de lo que es el pago de industria y comercio y también del impuesto predial. Los cálculos son bastante complicados, ¿no? El predial estaba calculado en recaudar este año alrededor de 45.000 millones de pesos y parece que a duras penas van a alcanzar la meta de unos 34.000, 35.000 millones de pesos. Por ese lado el déficit va a ser unos 10.000 millones de pesos, es el cálculo oficial que se tiene. Por el otro lado, en industria y comercio, el cálculo, si no estoy mal, estaban alrededor de unos 25.000 millones de pesos de recaudo y va a caer en muchísimo más de la mitad, porque lo último que quiere pagar la gente es el impuesto de industria y comercio. Entonces esto va a complicar más y abrir el hueco fiscal del municipio muy complicado. Bueno, en fin, pero mi pregunta es esta. Desde la institucionalidad, desde su visión de su oficina, desde el gobierno departamental, y coordinando con qué, con quién, con el gobierno municipal, coordinando con los gremios, con quién sentarse a pensar. De esto se ha planteado, de ponerse a pensar, soluciones van a ser muy complicadas en el corto plazo, habrá que paliar la crisis de la mejor manera, como se pueda, pero la salida no es fácil. Se está pensando en algún mecanismo de participación de los diferentes sectores para buscar una salida que sea lo menos traumática posible para evitar la crisis. No lo veo, Pedro, no veo una participación, una invitación de la sociedad, de los gremios, a darle una respuesta institucional de la forma más adecuada
hay allí una torpeza en materia del manejo que se le da a un tema de salida de fondo en el tema económico, porque necesariamente para poder construir y reconstruir esta crisis que queda para las ciudades como Tuna, tiene que jugar un papel el sector privado. Hay que invitar al sector privado también para que de alguna manera diseñar intervenciones conjuntas, un trabajo muy en equipo, y de esa manera poder hacer unas mejores políticas que ayuden a dinamizar esos sectores que tienen todavía algún músculo, una caja menor para poder salir a hacer oferta, a trabajar, a ofrecer servicios. Pero no vemos un encerramiento de la administración en sus propios ejes. Por el contrario, pues lo que estamos viendo es contratos que no entendemos. Realmente un contrato de 3.000 millones de pesos para un estudio de movilidad, no entendemos esa contratación que está saliendo en este momento en la ciudad de Tunja. Nos parece la coyuntura no da para hacer ese tipo de cosas. Es decir, digamos que hay allí como una dinámica nacional, ¿no? Que en el gobierno nacional se dedicaron fue a descrestar con un poco de plata que nunca le llegó al sector empresarial, porque nunca llegó al microempresario los anuncios que todos los días hacía el señor Duque por televisión. No se reactivó escasamente, como lo demostró la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. De esos billones de pesos, solamente se entregaron en efectivo 5 billones de pesos. El resto fue un salvamento de un colchón financiero que se le entregó a los bancos, al sector financiero, y lo cuentan como si realmente fueran ayudas que le hubieran llegado al empresariado o a través de los ingresos a los hogares. No fue así. Entonces, digamos que hay una especie de timar a la opinión pública, y eso como que lo copian a veces los mandatarios, y entonces aquí se nos vuelve todo, es un real show en querer figurar en cosas que realmente no se están haciendo, y las cosas que se deberían hacer, como es esta de invitar al sector empresarial, a los gremios, a los ferreteros, a los sectores que tienen una incidencia económica en la ciudad, a los constructores, al comercio mismo, a mirar cómo se les va a dar una respuesta, porque aquí quedaron muchos, digamos, golpeados económicos. El sector inmobiliario, por ejemplo, hay un sector aquí rentístico que fue inflexible con el tema de los arriendos, por ejemplo, haber hecho mesas de concertación para poder que esos pequeños negocios puedan sobrevivir. Entonces, realmente aquí lo que vemos es que la indiferencia fue lo que primó en las acciones de gobierno de fondo para poder sentar a la sociedad y crear ese tipo de diálogos, de construir alternativas y respuestas efectivas. Eso no lo veo, Pedro, realmente que es una cosa muy importante haberlo hecho. No se ve en la administración del alcalde Fúneme. Lo que vemos sí son este tipo de contratos, y además una falta de rendición de cuentas impresionante con todos los recursos que se recogieron en el marco de la pandemia, los recursos de solidaridad. Hay una serie de denuncias también que los recursos se focalizaron con temas de orden de tipo político. Entonces a mí me parece que aquí hay una serie de deudas que quedaron para la opinión pública. Tunja es una ciudad que va a sufrir, especialmente los sectores populares, va a sufrir demasiado. De hecho, nosotros, yo creo que desde la Oficina de Diálogo Social vamos a estar impulsando unos encuentros de este tipo para poder ir avisorando unas salidas y que la administración haga parte de los mismos, con el fin de poder buscar unas alternativas a la crisis que, si no se maneja adecuadamente, puede ser peor que si lo hacemos como debe hacerse en estos casos, que es un tipo de intervención que no es para tiempos normales, sino es para tiempos de crisis. No estamos en un tiempo de normalidad, pero pues los mandatarios parece que no entienden esto, y hay que hacer ese ejercicio. Y tampoco, no solamente el mandatario desde el lado ejecutivo, sino también desde el lado corporativo. Uno no ve en el Consejo Municipal una actividad sólida de representación de los intereses de los diferentes sectores, individualizada en cada concejal y transformada en propuestas reales como corporación para ayudar o para atajar o para cooperar con la administración, con el ejecutivo en la solución de los problemas. Es un poco también lo que se ve, ¿no? Sí, una ausencia del consejo, sí. Digamos,
no fueron los debates que uno esperaría que se dieran en el marco de esta crisis, que es donde más también tienen que esas corporaciones ser proactivas, visibilizar los problemas, estar muy atentos a lo que le está doliendo a la gente. Por consiguiente, el protagonismo es mucho mayor para un cuerpo colegiado como es el Consejo. Entonces lo que vimos es como una ausencia o una inferioridad al momento en que se estaba viviendo para que el Consejo hubiese cumplido un mejor papel de liderazgo dentro del marco de lo que son estas distintas competencias de la gobernabilidad en la ciudad, donde el Ejecutivo hace unas cosas, el Consejo también está de alguna manera haciendo control. No vimos eso, el Consejo es un gran ausente en todo este periodo, unos debates un poco marginales allí, pero no es, digamos, ese liderazgo donde uno sienta que la ciudad les está doliendo y que los temas los están realmente midiendo como debe ser. No se sintió eso. Hay otro aspecto que me lo planteaban en estos días sectores del comercio del centro de la ciudad, y es que ahora sí se entendió cómo la expansión urbanística de la ciudad y las nuevas formas de comercio que llegaron representados en las grandes superficies han creado procesos de desequilibrio en el desarrollo económico del territorio de la ciudad, deprimiendo, por ejemplo, el centro de manera sustancial. Sin embargo, al centro se le tiene un régimen tributario impositivo bastante apretado. Hoy muchos propietarios del centro consideran que sus predios están sobrevalorados en comparación con las tarifas de arrendamiento y la rentabilidad de los locales y de los espacios. El centro ha sido prácticamente desocupado con la pandemia y recuperarlo va a ser más complicado, mientras que a los centros comerciales, a las grandes superficies, se les ha dado ventajas tributarias, por ejemplo, en los últimos años muy importantes, y la gente quiere que se compense, pero para que eso se compense se necesita la acción de la administración para que diseñe los nuevos escenarios y promueva las reformas que hay que promover. El estatuto tributario es lo más regresivo que hay en Tunja. Sí. Ese estatuto tributario está al servicio del mejor postor, del que venga con la mayor cantidad de posibilidades de inversión para que le vaya bien, y entonces es un estatuto que crea simetrías de mercado, porque finalmente le da muchas gabelas al que llega bajo la figura de que vamos a hacer una ciudad competitiva, atractiva en la inversión, pero ha castigado fuertemente al tradicional, al pequeño comercio, al comercio, como dice usted, el centro. Por eso el centro tiende a deprimirse, digamos, los centros históricos, no solamente en Tunja, tienden a deprimirse y ganan mayor dinámica a otros polos del desarrollo, donde Tunja pues no es la excepción. Pero todo eso es una planeación deliberada, donde, digamos, estos mandatarios hacen una serie de guiños para que ese tipo de capitales, de grandes bases comerciales, de las grandes constructoras que llegan a ubicarse en los mejores sitios de la ciudad, no terminan pagando los impuestos de plusvalía, no terminan haciendo los pagos que tienen que ver con industria y comercio, no terminan pagando los impuestos que se pagan por desarrollos urbanos, y es el propietario pequeño el que termina asumiendo los costos del desarrollo de una ciudad como Tunja, o sea, el predial. Entonces todo el impuesto está cayendo sobre los estratos bajos y estratos medios, que es de donde se nutre la mayor parte de las arcas de alcaldías, como es el caso de la ciudad de Tunja. O sea, son ciudades que realmente no están siendo gobernadas a profundidad, sino que le siguen metiendo la mano a los sectores, digamos, que tienen menos posibilidad de lobby político, porque finalmente detrás de todas estas grandes inversionistas hay un lobby político, hay una congraciarse con ese tipo de grandes capitales, como los hacen estos alcaldes que están, digamos. Yo escuchaba, por ejemplo, en la pandemia cómo FUNEME hacía una invitación a que había que pagar los servicios públicos para que las empresas no se quebraran, porque si queríamos servicios, pues la gente tenía que pagar las facturas. Luego vienen los abusos de las facturas, después de 80 días, entonces vino ahora sí a ponerse en la camiseta de los pobres usuarios, después de que ya estaban empelotados de los abusos de las empresas. Digamos
que es ese tipo de visiones que se tienen, donde llegan al poder, pero llegan a congraciarse con el poder del capital, y les parece muy fácil abandonar los sectores populares, o por lo menos van a hacer el show como sucedió en la pandemia, tomándose 20.000 fotos para un mercado entregado en uno de los barrios. Digamos, eso son formas de gobierno que no crean mejores sociedades, sino van quedando, son rezagos, y esta es una ciudad que tiene profundas segregaciones urbanas, y todo obedece precisamente también a esa lógica de distribución de las cargas y beneficios que tiene una ciudad como esta, donde los beneficios se quedaron un poco en los polos de desarrollo, hacia el norte, hacia el sector oriental, donde se hacen las grandes inversiones, pero donde los grandes inversores, los constructores de grandes edificios, de grandes bloques comerciales, incluyendo incluso la misma iglesia, etcétera, no pagan impuestos, las grandes universidades no pagan impuestos, sino que hacen son su propio negocio, y entonces todo el mundo viene aquí a cosechar, pero no se acuerda que aquí hay que hacer vías, que hay que hacer escuelas, que hay que hacer los centros de salud, y entonces por eso es que esta es una ciudad que tiende a quedarse rezagada, Pedro. Eso es evidente, que Tunja, como está gobernada, está muy mal gobernada. Aquí tiene que necesariamente en algún momento llegar un gobierno progresista, digamos, que rompa esa tradición tan nefasta que tiene Tunja en materia de hacer un discurso de atracción del inversionista, y lo que hacen es regalarle la ciudad a menos precio, a que vienen a cosechar a costa de los sacrificados que son los ciudadanos de a pie. Entonces aquí ni han generado mejor empleo, no ha disminuido la informalidad, aquí los jóvenes no son vinculados cuando salen de las universidades porque tienen que emigrar de una ciudad. Por eso es que el crecimiento poblacional en Tunja es marginal, porque esta es una ciudad que no ofrece alternativas, y esto no pueden seguir así, pero son mandatarios. Son políticas que están diseñadas previamente para congraciarse con el poder del capital y no con los proyectos de vida que deben ser construidos. Si una ciudad no se piensa en esos términos, Pedro, no vamos a salir de estos encerramientos y estos cuellos de botella que tiene Tunja, que es precisamente estrangular las pocas ingresos que tienen los hogares de la ciudad para poder mantener al municipio. Y lo mismo pasa con industria y comercio. Digamos, industria y comercio lo mismo. Industria y comercio cae sobre los pequeños, y a los grandes, entonces, grandes bases comerciales pagan casi lo mismo que pagan un hombre que tiene un pequeño comercio en el centro, la base comercial de más de 40.000 metros cuadrados de comercio, entonces terminan pagando lo que hacen unos comerciantes en el centro de la ciudad. Por esa vía estamos perdiendo. Claro. Y en las redes sociales nos han criticado que nos ocupamos mucho de Tunja y no de las demás ciudades. Yo quisiera decir que pienso que con sus particularidades este fenómeno no es exclusivo de Tunja. Lo que pasa en Sogamoso, lo que pasa en Duitama, lo que pasa en Chiquinquirá, lo que pasa en Puerto Boyacá, son circunstancias un poco similares, con sus, repito, especificidades, pero cómo nos gustaría poder avanzar también en el análisis de lo que pasa en cada una de las poblaciones, pero yo creo que no es muy distinta la realidad. No, casi tienen una misma, sí. Digamos que tienen como una misma concepción, porque en Boyacá, finalmente las ciudades principales han estado gobernadas con unos principios muy conservadores, no progresistas. Yo no tengo conocimiento de un progresismo en las ciudades principales del departamento de Boyacá, que uno diga rompieron, hicieron una inflexión histórica, que intentaron por lo menos hacer unas ciudades distribuidas, unas ciudades incluyentes, unas ciudades para la gente. Entonces, no conozco una experiencia de innovación en materia de gobernabilidad en el departamento de Boyacá. Por consiguiente, todo está por hacerse. Pedro Pablo, muchas gracias. A usted muchas gracias y a todos los televidentes.